volvieron a la Premiership y la están rompiendo. Hoy vamos a hablar del Hearts of Midlothian. Bueno, volvimos al canal a grabar un video después de mucho tiempo. O sea, nos estuvimos poniendo en orden porque la verdad están siendo semanas complicadas. Pero siempre hay que empezar con esta frase, esta mítica frase ya para el canal, para el Expreso Escocés. ¿Cómo está, Facu? Bien, estamos con dificultades técnicas. Como bastantes. El Expreso está acostumbrado a esto, así que son aguas que hemos nadado. Pero no, contento de volver a grabar. Sí, nos vamos a ahogar tarde o temprano. Pero bueno, volvemos a grabar, nos estamos ordenando un poco. Sabrán que Pablo ahí volvió a cursar, entonces saben que, bueno, se acotan los tiempos para destinarle al proyecto. Así que bueno, hacemos lo que podemos, estamos a altas horas de la noche grabando. Sí, concretamente a las 12, a la medianoche, digamos. Sí, cosa que a mí no me gusta demasiado, pero acá estoy. Estoy aquí, como dijo Cristiano, al Mundial. Así que bueno, se tomó dos vamos cafés. A grabar. Mi predicción de Perú funcionó. De nada, amigos peruanos. Perdón, los amigos colombianos, yo había dicho que iban a ir, pero bueno, también hicieron algunas cosas un poco mal. Bueno, Reinaldo Rueda, siempre lo dije, fantasma. Bueno, sí, había que sacar la carta. Si hubiese puesto a Morel lo hubiera clasificado, pero bueno, exactamente. No la escuchó. Y venimos acá a hablar de un lindo equipo, un equipo que ha sorprendido mucho esta temporada, a nosotros sobre todo con las predicciones que habamos hecho, que ya ese videito de fin de temporporada no espera. ¿Viste? Nos está esperando con la voz. Es como la muerte, ¿viste? Nos está esperando con la voz para... No lo quieras. Pero están a pocos puntos de que se realice mi predicción, Tampoco veo tan mal, Están para abajo. No, pocos puntos. Sí, tendrían que salir sexto. No sé si lo había puesto sexto aquí, pero no importa, no vamos a poner en eso. Pero vamos a hablar de un lindo equipo que ya tiene puesto en Europa, no matemáticamente, pero porque vamos a decirlo. Virtualmente. Para comentar, bueno, es un equipo que se sabe, ahora vamos a profundizar, que ha estado la temporada pasada peleando el ascenso en la Championship, lo ha conseguido, luego de un descenso un poco complicado, polémico, que también tendremos que profundizar, pero llegó a la Premiership, golpeó la mesa y está con el puesto asegurado del tercer puesto, ese que veremos ahí para dónde va, ¿no? Si es para Europa League ese tercer puesto o para Conference League. Ahí dependerá del campeón de la Scottish Cup, que incluso puede ser el mismo Hearts. Exacto. Así que bueno, está todo un poco, estén atentos a las transmisiones, al fin de temporada en el Expreso, que ahí estaremos dilucidando dónde termina cada uno, pero bueno, es para marcar de que ese tercer puesto tiene puesto asegurado en Europa. Exactamente, vamos a empezar a hablar del Hearts porque tiene... A ver, los últimos años del Hearts han sido totalmente turbulentos. Sí. Literalmente turbulentos, o sea, ha tenido un dueño de mierda, ha venido una señora que ha salvado el club, se han ido al descenso para salvar el club y ahora están en puestos europeos por sellar un buen monto de dinero y además es un club que es de los más grandes del Reino Unido en ser propiedad de los fanáticos. Así que vamos a hablar del Hearts, que vuelve a la Premiership esta temporada y que ya se ha hecho, bueno, como comentaba Facu, el tercer puesto, luego de haber descendido la temporada pasada en pandemia, donde se había parado la temporada con 8 partidos por jugar. Así que esto generó un poco de polémica porque al final estaban a pocos puntos, pensaban que se podía salvar, quisieron recurrir al juzgado, o sea, fue un lío, básicamente. Nadie iba a salir contento. No. Es imposible en esa situación, ya se habrá discutido mucho de que todos salgan contentos con la decisión que se tomara y bueno. Exacto, y además si recurría a estas vías, también si era un recurso que no tenía sentido, le podía caer una sanción bastante fuerte por parte de la SPFL. No, que bueno, fue un injusto que dolió a la hinchada. Sí. En los últimos tiempos, bueno, los equipos de Edimburgo han sufrido descensos a la segunda división. Entonces, bueno, incluso hay un artículo en la web que cuenta la historia de ambos equipos. Si quieren ir a verlo, siempre lo recomiendo porque ahí está todo detallado, que está en la descripción de la web. Así que pinchan ahí y lo encuentran ese artículo. Pero digo, bueno, fue un descenso duro que supieron renacer entre las cenizas. A ver, muy bien no estaban antes del descenso tampoco. O sea, les digo la verdad. Vamos a hablar de la propiedad del Hearts, porque hay bastante polémica alrededor de la propiedad del Hearts, previo a la que está actualmente, que es Anne Butch. A principios de la temporada comentamos la noticia de que
la foundation del Hearts, o sea, un grupo de fanáticos de 8.000 aficionados del Hearts, se habían hecho con el control del 75% de la propiedad del Hearts. Este 75% era propiedad de Anne Butch. Pero para llegar a quién es Anne Butch, tenemos que remontarnos un poquito más atrás, cuando Anne Butch había comprado a un club que estaba en la ruina absoluta. Le había comprado el club de propiedad a Vladimir Romanov, o Romanov, el ex dueño. El nombre es... Ya dice muchas cosas el nombre. Dice muchas cosas. Muchas. A ver, Romanov, para los que no saben, lo anoté así. Es un empresario ruso acusado por el gobierno lituano de apropiación indebida y de haber malversado más de 50 millones de litas lituanas. Por lo que sea, se escapó a la madre Rusia, porque Romanov, como su propio nombre le indica, es de nacimiento ruso, sí, y es de uno de los zares que se hizo millonario en la época de la disolución de la URSS. Sí, no quería decir nada con respecto a esto sobre nuestro querido amigo Romanov. No quiero meterme con mi amigo Romanov porque, viste, no sabes por dónde te puede venir la trompada. No, pero que muchos capaz que pensaban, bueno, el descenso, la situación futbolística no fue la mejor, bueno, fue un golpe fuerte para el Hearts y por ahí le quieren caer a Anne. No. Porque, bueno, es la propietaria, ahora bueno, vamos a contar cuál es su rol, pero digo, no, espérense y escuchen, bueno, ya anticipé un poco ahí con la situación de Romanov, Pablo, bueno, pero tranquilos con Anne. A ver, Romanov, por lo que sea, no tiene un buen historial. Porque además también el banco del que era dueño lo llevó a la quiebra. El hombre sucio. Así que no tiene un buen antecedente Romanov. Pero bueno, ¿qué pasó? Llevó al club a administración y por una cifra de 2.5 millones de libras esterlinas, Anne Butch se hizo cargo. ¿Por qué? ¿Por qué se hace cargo Anne Butch? Es una empresaria local, es una empresaria de Escocia. También era dueña, bueno, llegó a ser CEO de una empresa de cervezas que se llamaba Scottish and Newcastle y llegó al Hearts para salvar un poco al club de su ciudad, uno de sus clubes de su ciudad, porque muchos aficionados se los veía angustiados por la situación que estaban viviendo con Romanov, que dejó al club con una deuda de 30 millones de euros. Quebradísimo. Pero además para un club escocés, para un club escocés, que eso es, vos podés decir, Inglaterra, 30 millones de euros de deuda. Bueno, es una situación muy delicada en la que quedó el Hearts luego de este nefasto dueño, que ese es el problema de las sociedades anónimas, ¿no? Que te puede tocar un dueño que haga muy bien las cosas o que esté muy comprometido con la comunidad, sí, como es que situaciones como la del Motherwell, por ejemplo, que ya tendremos que hablar igual de dueños o profundizar más ese tema porque a la gente le interesa mucho. Pero bueno, hoy estamos hablando del Hearts. Pero una situación en la que lo dejó totalmente comprometido. Llegó Anne Butch, hizo fuertes cambios en el Hearts, sobre todo la contratación de Craig Levin, después también como director de fútbol. Sí, como director deportivo sería. Deportivo sería más la traducción. Y después está Robbie Nilsson, que Robbie Nilsson como entrenador está teniendo un pasado ya por lo que hizo en Champions y una actualidad destacadísima. Anne comentaba también, ya que como empresaria local, que lo que comentaba Pablo, tuvo que salvar el club, además de las manos de un tipo totalmente despreciable como Romanov. Y hay una frase que ella dice, es que hay una frase que escuché una vez que dice: ¿cómo te conviertes en millonario en el fútbol? La respuesta es que comienzas como multimillonario, justamente. Sí. O sea, es muy difícil, esto se suele mencionar mucho, ¿no? De que es difícil hacerse millonario con el fútbol, ya tenés que venir con mucha plata, con mucha espalda, digamos, financiera para hacerte cargo de un club y que es complicado, ¿no? Crecer financieramente, a menos que te metan en cuestiones poco... A ver, a menos que estés como Romanov, ¿no? Que estaba en el lugar justo en la disolución de la URSS. Y comentar esto, que Craig Levein, para los que no le conozcan, era ese entrenador de anteojitos que cuando Robbie Nilsson fue despedido, se puso como entrenador interino. Y en todo ese rato estuvo como entrenador interino hasta que volvió Robbie Nilsson, después de su paso por el Dundee United. O sea, es totalmente endogámico el Hearts, muy lax, muy flexible. Exactamente. Y ahora que volvió Robbie Nilsson, Craig Levein dejó de ser el director de fútbol, se fue a entrenar a tercera división.
Pero, bueno, sigue estando a las manos y sigue siendo la que controla todo Ann Butch, además de tener en cuenta las opiniones de Robbie Nielsen. Tuvo que invertir bastante en el club la señorita Ann Butch. Ann, desde el primer momento en que compró el club, supo que quería dárselo a la Foundation. Obviamente, siendo una empresaria local y que no es una hiper mega millonaria, dio la siguiente condición, que es que cuando estuviera saneado, la Foundation tendría la posibilidad de pagarles los 2.5 millones de su compra, 2.5 millones de libras de su compra para hacerse con el club. Además de que ella debería ser la que dirigiera el proyecto como chairman o como presidenta. Y la Foundation, sin pensarlo, aceptó y empezó a juntar el poco dinero que tenía. Porque además, una señora que te deja 2.5 millones para que lo compres y ella te saneó una deuda de 30 millones, ¿eh? El panorama que planteó ella fue perfecto. Exacto. Aparte hubo acuerdo con estas cosas están charladas. Sí. Nota, ¿no? Que están charladas con los hinchas, con los fanáticos. Ella vino a salvar el club y sin ningún tipo de intención de lucro, básicamente. Más allá de recuperar la propia inversión que hizo, pero perdió más de lo que ganó. Encima. Entonces, el trabajo de Ann Butch es totalmente respetable. Y los hinchas obviamente se lo hacen saber con muestras de cariño de todo tipo. Así que Ann Butch, primero que nada, encima de las pocas empresarias mujeres que estamos viendo en el fútbol, sobre todo en el fútbol escocés. Así que una ídola absoluta. Bueno, acordó justamente esta compra de 2.5 millones para que va a sanear y después podría haber comprado la Foundation. Y Butch comentaba: dije que si estaba poniendo el dinero, estaba dirigiendo el programa y tomando las decisiones. Para ser honesta, no había nadie más que de todos modos. O sea, no había nadie más que estuviera dispuesto a... No, es un fierro caliente. Exactamente. O sea, no había nadie más dispuesto a agarrar el fierro caliente que era el Hearts. El club estaba en un estado terrible. El dinero que el lote anterior había invertido no era real. Bueno, ya nos dice que Romanov mandó a la quiebra a un banco. Pero estaban pagando salarios ridículos. Cuando miré todos los archivos y los contratos, me quedé absolutamente asombrada. Fue una mala gestión total, no hubo ingresos. Muy poco después, el banco que aparentemente poseía entró en administración. Fue un desastre terrible. No, nefasto. O sea, creo que no hace falta más. No más preguntas, señor juez. No. La de Romanov es desastroso, ya queda comprobadísimo. Ya vemos, ¿no?, quién es el bueno y el malo en la película. Sí. En el Hearts. Esto es información también para los hinchas, ¿no?, del Hearts que tenemos en la comunidad. Hay un amigo Parejo, ¿no? Parejo FM, que además tiene un gran canal de Football Manager, así que vayan a seguirlo. Pero si lo ve este video que tenemos, porque tenemos, a ver, nuestros videos generalmente lo ve aproximadamente o llegan al alcance promedio de 200 personas. Sí. Coméntenos, déjame esta pequeña intro, porque déjenos en sus comentarios siempre. Muy bueno el video es una mierda. Facu modula mejor, no sé, lo que sea, ayuda al algoritmo. Nosotros sabemos que están ahí y porque, viste, era uno de los objetivos, ¿no? Que más gente interactúe con nosotros, porque si de 200 personas que ven los videos, después comentan por ahí 20, bueno, nos ayudarían con su comentario y su like a hacer que crezcamos mucho más rápido, que lleguemos a los 1000 suscriptores. Exacto, que se van a venir sorpresa. Ya estoy anticipando, se van a venir sorpresa, entonces háganos el favor y bueno, pero bueno, en definitiva dedicado a los hinchas del Hearts. Exactamente. Y bueno, luego de esta situación, hay que comentar el tema del descenso, porque mucho se habló del tema del descenso, también porque supuestamente fue injusto por parte de la SPFL debido a la pandemia, pero le venía muy bien el descenso a Ann Butch. ¿Por qué? Este descenso permitió reestructurar totalmente los contratos de jugadores, la jerarquía de contratos y reestructurar todo lo que había hecho mal Rumanov, en el Hearts y hacerlo de buena manera. Así que este descenso permitió reestructurar contratos, sanear prácticamente todo el club. Y debido a este movimiento inteligentísimo de Ann Butch, lograron lanzarse de nuevo a primera división. Y ahora podemos ver que la gestión de Ann Butch está logrando proezas absolutas. Está picando en punta. Sí. No, entiendo que futbolísticamente nadie quiere un descenso. No. O sea, cualquier hincha lo que más detesta es un descenso y que su club pierda la categoría. Pero financieramente, con los argumentos que le estamos dando, ven que de otra forma era muy difícil que el Hearts hubiese sacado la cabeza del lago, ¿no? Porque, a ver, si se hubiese quedado en primera, supongamos que la temporada se terminaba y quedaba arañando la primera división, o sea, no sé, hubiese salvado en el puesto 10 y hubiese quedado en una situación muy delicada, porque este problema
hubiese sido mucho más difícil de solucionar que si descendía. Entonces, Exacto. bueno, a veces viste que está esa frase, no hay mal Y que no, por bien además no no te venga. podías haberte deshecho de jugadores que tal vez no te servían en a nivel de jerarquía de contratos. Entonces, le vino de perlas. Y además, si uno le pregunta a los hinchas que están en Escocia, te dicen que preferían el descenso antes que la liquidación. Sí, aparte que en el ascenso normal no la pasaron, ahora lo vamos a comentar, No. pero antes comentamos alguna cosa más que dijo Ann Butch sobre la compra de la fundación. La propiedad de los fanáticos no significa la administración de los fanáticos, al igual que ser accionista de una compañía no significa que la administres. Es una distinción importante. Mi objetivo es permanecer mientras el club esté en forma y saludable, o esté en una buena situación, y lo que es más importante, siempre y cuando sienta que realmente puedo agregar valor. Tal vez me convierta más en un presidente que en un CEO, pero en este momento me gusta ser CEO. Bueno, es este rol que ella puede ocupar en un lado u otro, pero siempre con el objetivo de hacerle bien al club, Sí. y creo que eso es lo que han valorado los fanáticos. Pero esa distinción me parece muy importante, porque a veces hay confusión, ¿no? Vos podés ser el dueño, pero de hecho, generalmente pasa eso, de que el que pone la plata y Sí. el que es dueño, a veces tiene un delegado, tiene alguien que se lo maneja, que sabe mucho más, o tiene el Exacto. know-how de ese rubro, ¿no? Por ejemplo, la situación del Chelsea, que el dueño era Abramovich, pero el que manejaba era Marina Granovskaya. Entonces, Exacto. o el PSG también, que el dueño es el emir de Qatar, pero Sí. es otra persona, el Me CEO. gustaría poner un ejemplo del Manchester United, pero no, ahí hizo todo un desastre. O sea, a ver, Woodward para lo financiero lo hizo muy bien, pero destrozó el club en todo el resto, entonces bueno. Bueno, Pero por ejemplo, ENIC es la empresa que es dueña del Tottenham, pero el que dirige el Tottenham es Daniel Levy, una persona de esa empresa. Ahora sí, vamos a hablar un poco del Hearts también. Primero, de hacer esta distinción. La Foundation creo que no va a tener ningún problema de que Ann Butch se quede años y años y años. O sea, ella levantó el club, así que sí, donde ella quiera estar o que crea que más valor puede aportar y más ayudar, sí. ellos van a aceptarlo, porque se nota esta comunicación, ¿no? De lo que uno quiere. Y la conexión que hay. Claro, que se escuchan y saben lo que es mejor para el club. Exactamente. Y ahora vamos a hacer un repaso general de las 2 temporadas clave de este Hearts para llegar a este momento en el que están. Como son la temporada en Championship, que tampoco tenemos tantos datos, pero sí la temporada en Premiership, que está siendo de locos. Y sobre todo coherente. No es que están rindiendo más, no es que están rindiendo menos. Están siendo coherentes con la posición en la que están. Vamos a hablar de la temporada en Championship, donde la temporada de Championship, la edad del Hearts, la edad promedio de la plantilla del Hearts, era la más grande de toda la liga. Y eso, de toda la Championship. Y eso que hay perros viejos, Hay perros viejos ahí, Pero la edad del Hearts era 28.5. Y el que más cerca estaba era la Loa con 28.4 y el Arbroath con 27. Un asilo era eso. Era un asilo, o sea, tenía mucho... bueno, Craig Gordon te sube mucho el nivel, Craig Gordon te sube muchísimo la edad. Sí, el promedio te levanta. El promedio te lo levanta, pero sí que tenía una plantilla bastante experimentada, sobre todo para poder llegar a ascender directamente a primera. El promedio de goles por partido de Hearts era de 2.33, muy por encima del Dundee, que era el segundo con 1.81. Prácticamente una diferencia de un gol por partido. Sí, o sea, eran unos animales. Era un equipo claramente, y con el resto de los datos se va a comprobar, que estaba en el lugar incorrecto, según su estructura, según su jerarquía, su historia. Así que bueno, que para mí es lo he dicho siempre, pero entiendo que cada cual puede tener su interpretación, pero para mí el cuarto grande de Escocia sin ningún tipo de duda. Pero bueno, si te parece, seguimos con las estadísticas, que a ver, en goles más asistencia por 90 minutos, también la estadística es muy superior con respecto al resto, o sea, ha tenido 4.0 o 4 que la estadística, y el segundo, que era el Dundee, que tuvo una buena temporada, el Dundee, ya lo hemos destacado en su video del descenso, estaba segundo, pero muy lejos de este dato, porque el dato que tenían ellos, la estadística que tenían ellos era de 3.07. Entonces vemos que hay una superioridad muy importante, que también se complementa con el dato que diste vos recién. Y por último, el de Craig Gordon, que ahí lo hablábamos del tema de la edad, que voy a decir, bueno, me complica un poco el promedio, pero si después tuvo un porcentaje de 50% de portería a cero, bueno, o sea, si la mitad de los partidos de la temporada te mantuvo el arco en cero, por mí que tenga la edad que tenga, o que quiera tener, que es lo que pasa en la selección, ¿no? Craig Gordon, a pesar de la edad, está siendo un pilar también para la selección, en ese sentido, en el sentido de paradas y en el sentido de ser un líder en el arco. Vamos a pasar ahora sí a la temporada actual,
que ya van a entender por qué digo la coherencia. Porque la verdad están rindiendo al nivel en el que están. Sí. En la temporada actual, en tiros al arco por partido, hacen 4.6 tiros al arco por partido. Es decir, el tercero en la liga que más tiros al arco por partido hace. En grandes chances creadas, el tercero mayor de la liga. Es decir, hace 31 chances. O bueno, creó 31 chances esta temporada, siendo el tercero de la liga. En posición media, es el cuarto con 55.5. En goles por partido, 1.4. El tercero de la liga, detrás de Rangers y Celtic. Goles conseguidos, 1 por partido. Siendo el tercero de la liga, detrás de Rangers y Celtic. Posesión ganada en el último tercio, 133, cuarto de la liga, detrás de Rangers, Celtic y Motherwell. Porterías a cero, 13, tercero de la liga. Salvadas por partido, 3.7, segundo de la liga con Craig Gordon. Expected goals concedidos, 42.6, octavo de la liga. Es decir, a ver, creo que ese es el peor promedito que puede tener, porque tendría que haber sido décimo en cuanto al promedio que están valorando, pero bastante bien, bastante bien. Más un problema defensivo, ¿no? Y sí, destacó mucho Gordon. Destacó demasiado Gordon atajando, y esto también evidencia en expected goals concedidos de que hay algún problema defensivo que se puede resolver en algún momento. Muchas lesiones ha tenido, sobre todo Soutar. Sí. Veremos cómo llega, que ahora está actualmente de hecho lesionado. Veremos cómo llega, pues ya fue comprado por el Ranger. Sí. Veremos que tanto es una solución o un problema para el Ranger, pero bueno, eso ya será otra cosa. Pero digo, creo que el problema de lesiones, sobre todo la defensa, ha rotado mucho. Y además de que en el promedio también afecta de que Kingsley, siendo un lateral casi carrilero, ha jugado de tercer central y central. Actualmente está jugando de central en línea de 4. Así que es bastante problemático. Y en expected goals, 48.4, siendo el tercero que más marca o que más expected goals tiene de la liga. Acá no hay duda, y bueno, se ve un poco esto, ¿no? De que está totalmente justificado de los datos que esté después del Celtic y del Ranger en esa posición, teniendo un temporadón de este equipo. Así que bueno, en los términos generales vemos que está totalmente justificada su posición en liga. Sí. Y si querés, pasamos un poco a hablar de algunos jugadores destacados del Hearts en esta temporada. Acá vimos un poco más lo colectivo, bueno, ahora vamos a ponerle un poco más de nombre y apellido a esta estadística. Primero destacar, por un lado, al máximo goleador que tiene el equipo, que es Liam Boyce, este irlandés que tiene 9 goles en liga. Después en copas tenía un puñadito más, pero bueno, vamos a esta estadística, hay que analizar en liga, o es lo más fiable, digamos, pues después si le metió un gol al Dumbarton en Copa de la Liga, bueno. Bueno, pero imagínate, máximo goleador ahora, máximo goleador la temporada pasada en Championship, o sea... No, está on fire, ha tenido algún que otro problemita de lesiones, que creo que eso lo ha complicado, no está para mencionar después, así que ya lo menciona Sims, jugador que está seguido del Everton, inglés, que cuando no ha estado Boyce, ha aportado muchos goles, que llegó ahora a mitad de temporada. Sí. Creo que ya tiene 3 goles, me parece, y recién va pocos meses, ¿no? Pues llegó en enero. Entonces, bueno, pero es otro perfil. Es más un poco más tanque, la verdad, y Boyce es un perfil mucho más asociativo. Más comparándolo en la vida real, sería un casi Harry Kane, y Sims es más un tanque poderoso que va a arrastrar prácticamente. Sí, un Calvert-Lewin, bueno, no sé, el jugador 9 que les guste. Exacto. Pero digamos, pero está teniendo muy buenos números, así que para destacarlo así de paso, que no creo que el Everton, si tuviera la intención de comprarlo el Hearts, se lo venda, porque tiene una buena proyección. Pero extender sesión podría ser. Eso sí, y porque venía creo que era el Blackpool, me parece, o sea, equipos muy de ascenso de Inglaterra, entonces me parece que jugar en el Hearts tiene otro bagaje. Exacto. Y después destaca en cuanto a goleadores a Stephen Kingsley, que metió 5 goles, 3 de tiro libre, después metió algunos de cabeza. ¿Un especialista en tiro libre? ¿Cómo le viene bien, La estadística me parece que eran de 12 tiros libres que había tirado, 3 metió, pero bueno, creo que es un buen número. Promedio eso. A Cristiano Ronaldo del 2013. No es James Ward-Prowse, o sea, no te marca cada tiro libre que tira. Claro. Pero es un buen promedio. 3 tiros libres ya son para ganar incluso partidos, Es el que patea los tiros libres, pues después creo que estaba Goodburn, que había pateado 2, y otro más con 1, pero digo, es el que patea siempre los tiros libres, así que bueno, para destacarlo, también va bien de cabeza, porque metió creo que 2 goles de cabeza, entonces
bueno, para destacarlo también. Y después venían los otros jugadores que ya había mencionado. Y después con todas las asistencias, destacar a Mackay. Que Mackay creo que ha sido el mejor fichaje, ¿eh? Sin mejor duda. no lo podría estar haciendo. Pero ¿está fichado o está cedido? Porque no tengo el dato ahí. Te lo busco. Bueno, vamos a buscarlo en directo, gente. En pleno video estamos buscando si Mackay está comprado o cedido. No se lo pierdan. Sí. Si querés destacar primero a Gary. Bueno, vamos a destacar al mojado, ¿eh? Al mojadín. Gary Mackay Steven, ustedes saben que es un emote también de Twitch, así que pueden ir a seguirnos en Twitch y suscribirse para tener los emotes. Pueden suscribirse con Prime. Bueno, Gary Mackay Steven. Una locura. O sea, la temporada pasada en segunda había sido de los mejores jugadores de el Hearts, habiendo llegado a mitad de temporada desde el New York City de la MLS. Muy bien, había jugado en segunda división y, a ver, tuvo un arranque muy bueno. Bajó un poco el nivel, se lesionó, se fue al banquillo, volvió y ahora está jugando de carrilero de manera espectacular. Sí. A ver, Mackay. Ya lo tengo el dato. A ver. No, este es del club, llegó libre, así que bueno, es propiedad del Hearts, así que bueno, es un jugador destacadísimo que sí. alguna vez le hemos dicho el Grealish de hacendado, aunque ahora se cortó el pelo. Ahora no sé quién es, ahora se parece a McNiff, no sé quién es, sí. quién es. Me perdí un poco el otro, ya metió un gol y... Yo pensé que era McNiff, o sea, imagínate. Claro, entonces bueno, no sé qué habrá pensado, pero hay que volver al look anterior. Dale, o sea, nos da más juego el look anterior. Nos da juego, no, me ayuda en las transmisiones si tengo que relatar, entonces ponete las pilas. Lo cagaba pedo. No, y bueno, complementar solo ahí lo de Gary, que Mackay Steven, 4 goles, 4 asistencias, estábamos hablando de asistencia. Es un jugador que ahora vamos a profundizar, pero que esta temporada lo está haciendo muy bien, pero se empieza a ver un poco la edad. Si te parece, pasamos para ya hablar en profundidad de nuestro querido amigo Gary, el Gary congelado, que ojalá se reencuentre algún día con Armstrong, ¿no? Que ayer de hecho jugó en la selección y no lo hizo. Estaría bueno ver ese combo Armstrong y Mackay Steven en el Dundee de donde salieron. ¡Fua! Sí, yo igual no quiero, porque no quiero que venga Armstrong. Ya bastante tienen con Tony Watt, así que más refuerzo, ¿no? Pero bueno, y para cerrar un poco el tema de goles más asistencia, ¿no? Acá se vuelve a reforzar el tema de Boyce tiene 11, sumando goles y asistencia, Boyce tiene 11 y Mackay tiene 9, o sea, si vos ves esta estadística, también están ellos dos ahí como los jugadores más destacados. Sí. Y acá lo que decíamos de Gary, destacar que tiene 6 goles y también tiene asistencia, me parece que era así 6 entre asistencia y goles. Bueno, está como el tercero que más genera en el equipo, pero claro, tiene 31 años, ha jugado poquito más de la mitad de los partidos como titular, o sea, jugó 26 partidos, pero 15 de titular. Yo creo que un poco, no, a pesar de que ha jugado no tanto, porque no ha jugado casi todos los partidos, y tiene una buena asistencia, una buena influencia en los partidos. Y ahora de carrilero está aportando muchísimo, ¿eh? Claro, entonces, bueno, creo que lo ha cuidado bien. Robbie Nilsson lo ha cuidado bien para no sobreexigirlo, sí. pero bueno, si él está bien físicamente, también es un creativo y un jugador determinante en el equipo. Exactamente, y para hablar de jugadores que dejamos afuera, tenemos a Baningime, que hace un trabajo espectacular, sí. Parece el genio del fútbol mundial cada vez que toca la pelota. Devlin, que hace el trabajo sucio totalmente del Hearts y lo hace espectacular. Haring, que también otro que hace trabajo, que es un multifacético en la cancha. Puede ser defensa, puede ser centrocampista, también hace trabajo sucio. Pero destacar a Devlin, que llegó esta temporada fichado, creo que, si no estoy mal. Baningime, que llega al Everton cedido. Herring, que está retomando un poco el nivel porque la temporada pasada no estaba tan presente. Halkett. La selección convocado, no jugó, pero estuvo convocado en la selección, o sea que habla de su rendimiento. Después, bueno, a Sims ya lo destacamos, McNiff lo hace bien cuando entra. Tengo que destacar a alguien que lo denostamos un poco y ahora está rindiendo bien de suplente, como es Josh Ginelli, que había sido titular en Championship, había empezado como titular, llegó Mackay, se fue relegado al banco de suplentes, pero cada vez que entra como suplente es una revolución en el partido. Es otra buen recambio. ¿Sabes qué me hace acordar un poco? A Gullery. Es un jugador sí. que generalmente va al banco, es muy derrotar, pero cuando entra te cambia un poco el partido. Cuando entra, por ejemplo, si vemos a Ginelli, es como que ves un cambio de ritmo total en el Hearts.
Es un tipo que siempre va para adelante, siempre lleva el equipo a los hombros cada vez que entra. Así que creo que eso fue A para Woodburn destacar. también me parece un Woodburn está jugando bien, ¿eh? interesante, que lo ha hecho bien cuando entró. Tampoco es un fijo, pero digo, No. tiene opciones, Robbie, me parece. Tiene No sé bastante rotación, tiene bastantes opciones. También, uy, nos estamos olvidando de uno. Cochrane también, Cochrane, con su nombre. Cochrane. Pero nos estamos olvidando del más importante. ¿Quién? A ver. Andy Halliday. Bueno, Andy Halliday, qué jugadorazo. Juega bien de delantero, juega bien de lateral, juega bien de carrilero, juega bien de extremo. Sí. Lo hace todo. Lo hace todo Andy Halliday. Y creo que con Andy Halliday podemos terminar este video, la verdad. Bastante resumido, más corto de los que hicimos normalmente. O sea, básicamente el crudo dura 30 minutos justo. Bueno, bien, igual no hemos tenido problemas técnicos, que siempre saben que a veces puede pasar. De hecho, sí. se demoró media hora la grabación de este video Básicamente. por asuntos técnicos. Pero bueno, esperamos que les guste este video. Una felicitación desde ya a los hinchas del Hearts que miren este video, que ojalá lo disfruten y disfruten lo que resta de esta temporada y también la que viene en competición europea. Lo vamos a estar siguiendo, vamos a estar hinchando por ustedes, ahí representando a Escocia en Europa. Así que bueno, si les gustó el video, recuerden dejar el like, por favor, nos ayuda mucho a crecer. Comenten. Suscríbanse, los que no están suscritos, suscríbanse, activen la campanita, comenten, es muy importante. Tenemos que, por lo menos, si estos videos, generalmente los ve 150 personas, bueno, que los comentarios suban un poco más, eso nos ayuda a que nos recomiende YouTube, a que lleguemos a gente interesada al fútbol escocés, o a seguir este canal de un par de chiflados que se la pasan bien y que hacen un poco reír. Así que bueno, ayúdennos. Y si después también quieren aportar económicamente para que podamos ir invirtiendo en el proyecto, porque todo lo que ha entrado hasta ahora, que vamos 2 meses, ya han aportado muchos por suerte, ya está prácticamente invertido. Los que invierten lo saben, reciben mails, reciben un contacto directo con toda la información, así que bueno, tenemos grandes objetivos en el canal, que ya los comentamos en un video, así que tenemos grandes objetivos para el canal dentro de los próximos años, así que bueno, si quieren aportar su granito de arena, los links los tienen abajo. Exactamente, tienen Patreon, que es a partir de $1, tienen PayPal, que es cualquier cifra o monto que quieran aportar, cualquiera, no importa la cifra que aporten, y luego tienen Twitch, que en Twitch pueden suscribirse de manera normal, que recibirán los beneficios de un suscriptor de Patreon, y además los que se suscriban con Twitch Prime van a poder podemos ver películas en directo, pueden usar los emotes, no van a tener la publicidad, así que Twitch Prime es gratis. Los late night. No, los late night, que el viernes, no sé si sale esto viernes o sábado, pero si salió sábado, viernes tuvimos un late night y pueden ir a verlo en Twitch y va a estar resubido. Todavía, recuerden que en Twitch se van borrando las transmisiones, así que hay que estar atento, pero los viernes generalmente estamos a la noche de Argentina en Twitch, así que estén atentos, súmense, la pasamos muy bien en esta nueva temporada, así que exacto. Bueno, invitarlos. Exactamente, y muchísimas gracias a todos por estar en este video, muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video y chao.